Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por este día, Señor, por esta reunión, por esta congregación, Señor, por cada persona que está aquí presente, Señor. Te rogamos, mi Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, hable a través de nuestra boca, Señor, y que seas tú, Señor, quien traiga la enseñanza. Que sea revelación tuya, Señor, que sea palabra tuya. Que seas tú, Señor, actuando en nuestros corazones y entendiendo tu propósito, tu plan, Señor. Bendícenos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Estaba revisando la historia de Abraham. Parece que hablamos mucho de Abraham a veces, pero en realidad Abraham es el padre de la fe. Sí, todos sabemos eso, porque así lo declara la Escritura y porque por sus acciones él se convirtió en eso precisamente. Pero antes de ser eso, Abraham era un idólatra. Eso, cuando el Señor lo llamó y él respondió al llamado del Señor, en ese momento empezó una transformación en su vida. Recuerden que él había nacido en Ur de los Caldeos, ¿sí? En una ciudad caldea en donde como antecedentes había en esa zona también habitado Nimrod y se había creado, digamos, una religión que había invadido el pensamiento de las gentes. Quienes han estudiado la historia de Abraham decían que él fabricaba ídolos, ¿sí? Cuando el Señor le llamó. Y esto me llama mucho la atención siempre porque haga de cuenta que la historia de Abraham es la historia de cualquiera de nosotros, no es diferente. En otro tiempo nosotros estábamos también distanciados de Dios, perdidos, sin saber quién era. Cuando nos hablaban del Señor, y esto ocurre también con algunas gentes a las que les llegamos a hablar, les hablamos del Señor y parece que nos ven con ojos de interrogación, o que se pone una interrogación en ellos cuando nosotros empezamos a hablarles de Dios. La razón de eso es porque para tener una relación con Dios se necesita tener una experiencia. Y esa experiencia es una experiencia de obediencia. Muchas veces es una experiencia de lucha. Y ahorita vamos a ver por qué digo que es una experiencia de lucha. Muy bien, conocemos la historia de Abraham. El Señor le llamó a que fuera una tierra que él no conocía. Le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar que yo te voy a mandar. Y él obedeció, digamos, este mandato del Señor y se fue a una tierra que él no conocía, que no sabía en dónde estaba y que seguramente para él era como viajar a Canadá, digamos, y estar allá sin conocer a nadie. Durante el tiempo de su estancia, el Señor se relacionó con él y cada vez se relacionaba más con él para poner en el corazón de Abraham la idea de un solo Dios, de un solo Dios verdadero, de un solo Dios que era el que disponía su camino, que era el que preparaba su heredad, ¿sí? Para esto no tenía hijos, todos conocemos la historia también. Y este hijo que le nació fue hijo de una promesa, ¿sí? Es una promesa que el Señor le dio diciéndole, te van a hacer un hijo. E inclusive se sorprendió porque dice, pues yo estoy muy viejo, ¿sí? Mi esposa está muy vieja también, ya pasamos la edad de procreación. Y le dice el Señor, no te preocupes, para Dios nada es imposible, ¿sí? A su tiempo, Sara tendrá un hijo. Y efectivamente, pasó el tiempo, Sara salió embarazada, tuvo un hijo, Isaac, ¿sí? Y este hijo Isaac nació también ahora en un ambiente cristiano, ¿sí? O un ambiente de creyentes, digamos, vamos a ponerle de esa manera. Nació en un ambiente de creyente, de un creyente. Su padre era un creyente muy dedicado, digamos, a las cosas de Dios.
Para él, la voz de Dios y la palabra del Señor era orden, era mandato. ¿Sí? Para él no existía condicionantes de su vida. Él obedecía al Señor ciegamente, ¿sí? Incluyendo en las experiencias que tiene con él, pretende intervenir para salvar, digamos, lo que iba a pasar en Sodoma, en la zona de Sodoma y Gomorra. Y el Señor inclusive le suplica diciéndole, si hubiera tantos, lo destruirías, si hubiera tantos, lo destruirías, hasta que llega un límite en el que el Señor le dice, hey, la misericordia va mucho más allá, pero tiene un límite también la justicia, ¿sí? De manera que se tiene que establecer una justicia, porque yo vine a establecer una justicia. Y ahí lo detiene, hagan de cuenta. Así cuando el Señor se iba alejando en aquella teofanía, en el encinar de Mamre, que le llaman así, que estaba acampado Abraham, y fue cuando se le presentan aquellos tres seres, ¿sí? Aquella teofanía que le dicen, sí, la presencia del Señor, tal vez con dos ángeles. El Señor lo deja y salen los dos ángeles rumbo a Sodoma y Gomorra, sí, y el Señor se regresa y los deja. Seguramente el que estaba con ellos era el Señor Jesús, sí. Eso es lo que yo pienso. Bien, tiene entonces a su hijo Isaac, y luego conocemos la historia del ofrecimiento que hace, o de la petición que le hace el Señor respecto a la vida de Isaac, diciendo que se lo ofrezca en sacrificio, y Abraham acepta ese sacrificio. Estoy seguro que no con muchas ganas, pero sabía quién era Dios, ¿sí? Y él tenía que aceptar el mandato del Señor, porque el Señor se lo había dado. Isaac era el milagro de Dios para la vida de Abraham, ¿sí? Entonces, cuando el Señor le pide que se lo ofrezca, estoy seguro que Abraham pensó, bueno, si me lo quita, me va a volver a dar otro, seguramente me va a dar más, ¿sí? Y bueno, él va y acepta ese mandato y ofrece a Isaac, y cuando lo va a sacrificar, lo detiene una voz en el cielo y le dice, no lo hagas, dice, porque ya tenemos un cordero que se va a encargar de eso, sí, y se encuentran un cordero trabado en una zarza, como si tuviera una coronita de espinas el cordero aquel. Y este es el sacrificio que le da. Bien, más adelante conocemos la historia de Isaac yendo a buscar el mayordomo de él yendo a buscar la novia en Padán Aram, en donde vivía Labán, ¿sí? para que la fuera a escoger el mayordomo, ¿sí? Y se la lleva y escoge por novia y esposa futura Rebeca. Y regresa el mayordomo con Rebeca y se casa con Rebeca, y pasa el tiempo y Rebeca sale embarazada. Y en ese embarazo tiene un embarazo gemelar, ¿sí? Tiene a dos hijos, a Esaú y a Jacob. Y lo curioso es que dice la Escritura que cuando nace Esaú nace primero y Jacob iba agarrado del talón de Esaú, ¿sí? Por eso le llaman Jacob, que significa suplantador, ¿sí? Ese fue el nombre que le dieron. Y toda su vida Jacob fue un suplantador, ¿sí? Una persona que hacía trampas. Fíjense a dónde quiero llegar. Quiero llegar al hecho de que a pesar de que nosotros estemos en un ambiente sano, en un ambiente de creyentes, puede salir una persona incrédula. Puede aparecer una persona que sencillamente no le cree a Dios, ¿sí? O alguien que toma a Dios como si él fuera una persona privilegiada, que no tiene que tener ninguna obligación, no tiene que tener ninguna experiencia con Dios, y absolutamente puede pasar su vida haciendo trampas, haciendo esto y haciendo aquello. Y lo encontramos haciéndole trampas a su hermano Esaú, cuando le vende la primogenitura, ¿sí? Le dice, dame la primogenitura. Y luego lo vemos haciéndole trampa a su papá, a Isaac, cuando se presenta
con el padre enfermo, se pone pieles por instancias de la madre, ¿sí? Se pone pieles para que lo toque el padre y diga, porque Esaú era un hombre peludo, digamos, ¿sí? Entonces lo toca y dice, ¿eres tú, Esaú? Porque ya no veía a Isaac. Y le dice, sí, soy yo, padre. Entonces le da la bendición que le correspondía a Esaú, porque Esaú era el primogénito. También le hace trampa y a causa de esa trampa él tiene que salir de donde estaba, ¿sí? De la parte, digamos, que ellos estaban habitando. En el camino, por instancias de la madre, en el camino, él tiene una experiencia, un sueño, en donde ve una escalera, ¿sí? En donde él tiene un sueño en donde ve una escalera en donde subían y bajaban ángeles, ¿sí? Y a este lugar él le llama Betel, ¿sí? Que quiere decir casa de Dios, ¿sí? Entonces lo ve a él subir y bajar ángeles, y esa experiencia no le dice nada, ¿sí? Nada absolutamente. Tal vez lo único que reafirmó fue que sus padres eran unos creyentes, que su padre y su abuelo eran personas que eran creyentes, pero a él personalmente no le dice nada, ¿sí? Bueno, dice, ok, pues hay ángeles, ¿sí? Como muchos creyentes que nos encontramos nosotros, que son como creyentes incrédulos, ¿sí? Como si fueran creyentes incrédulos, como si fueran un Jacob, hagan de cuenta. Mira que cuando nosotros escuchamos la palabra Jacob, nosotros estamos hablando de un individuo, de una persona o de una sociedad que ha tenido una relación, digamos, con Dios, pero que no cree en Él, ¿sí? Eso es lo que pasaba con él, con la vida de él. En realidad, él era una persona que había tenido una experiencia con Dios a través de sus padres, digamos, a través de su padre, su abuelo, pero que no creía en él. No le importaba lo que Dios pensara de él, no le importaba tener una relación con él, no le importaba absolutamente lo más mínimo. Se había comportado como un tramposo, como una persona que hacía, que le gustaba brincarse las trancas, digamos, porque había una promesa para él, ¿sí? Había una promesa que se le había dado, que decía que el mayor servirá al menor, pero él se adelantó a esa promesa y quiso hacerlo a su modo, ¿sí? A su modo quiso entender esa promesa, o a su modo quiso cambiar las cosas de esa promesa. Y me estaba acordando cuando estaba leyendo de la escalera, ¿sí? Hubo un arzobispo, no sé de dónde era, de por allá de Massachusetts o de Nueva York o de Boston, no sé de dónde era, que decía que así es Dios, nada más que hay dos escaleras, no hay una, ¿sí? En una escalera, en la parte de arriba de una escalera, está María con los brazos abiertos diciéndole, hijos, suban. Y le decía que en la otra escalera estaba Jesús con cara de enojado, ¿sí? Rechazando a quienes se querían subir al cielo porque no se habían portado bien. Fíjense cómo las ideas cambian o pretenden cambiar una doctrina que es una doctrina pura, digamos. Es una doctrina que permite que nosotros sepamos quién es verdaderamente nuestro Salvador. Y es que nuestro Salvador no cambió porque las doctrinas lo quisieron cambiar. Nuestro Salvador sigue siendo el mismo. Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos, dice la Escritura. No cambia, ¿sí? Además, por otro lado, Dios no miente, ¿sí? Con esa experiencia que él tiene, va con su tío Labán, que era hermano de su mamá, y se relaciona con él y se enamora de Raquel, ¿sí? Y entonces le dice a Labán, oye, ¿y qué tengo que hacer para conseguirme a Raquel? Le dice, pues te tienes que trabajar 7 años, le dice. Y entonces, pues ahí está el pobre trabajando 7 años, otra vez haciendo las cosas a su modo, ¿sí? Y bueno, pues ya se terminaron los 7 años y ahora sí voy a tener a Raquel. Se mete a la carpa, estaba oscuro, y le meten a Lea. Y entonces, porque de un tramposo le hicieron trampa también con el matrimonio, ¿sí? Y entonces al día siguiente,
¡ay, esta no es la que yo quería! ¿Sí? No, dices que no se puede casar la menor antes que la mayor, ¿sí? Entonces, pues a mí me sigue gustando Raquel. Pues, ¿cuánto tiempo por Raquel? Otros 7 años más, ¿sí? Se echa otros 7 años de trabajo de gratis con el suegro, ¿sí? Ahora con su suegro Labán, para conseguir a Raquel. Cuando ya consigue el amor de Raquel o la relación con Raquel, él se encuentra pobre después de haber trabajado 14 años, porque el trabajo que estaba haciendo era precisamente por la mujer, ¿sí? que quería. 14 años se pasó trabajando para conseguir a Raquel, por eso la amaba tanto, ¿sí? Y en esos 14 años otra vez, ¿y ahora con qué voy a vivir? Y tengo a mis 2 mujeres, ¿sí? Le entregaron a las siervas de cada una de las mujeres, a Bilha y a Silpa, ¿sí? Que eran las sirvientas de cada una de ellas, y le dijo, pues también estas son tuyas, ¿sí? Con el tiempo, empieza a tener hijos y Raquel no podía tener hijos, ¿sí? Raquel era estéril. Él se había olvidado de que estaba bajo la bendición de Dios, aunque no lo quisiera, ¿sí? Yo les digo esto porque hay muchos que somos Jacob, que nos comportamos como Jacob, que vivimos como Jacob, que conocemos quién es Dios, que hemos estado en relación con Él y seguimos sin creerle, y seguimos haciendo las cosas por nuestra cuenta. Y seguimos viviendo como si no importara la opinión de Dios en nuestra vida. No estoy hablando de esta iglesia específicamente. Aquí hay muchos creyentes y muy buenos. Pero yo me he encontrado en otros lugares en donde la gente piensa que nada más con el hecho de asistir es suficiente para tener una relación con Dios. Con el hecho de estar presentes, oyendo a alguien explicarles, decirles, hablarles, decirles de las cosas de Dios es suficiente, y no es suficiente. La relación con Dios es una relación personal, es una relación que se tiene que cultivar, es una relación que necesitamos nosotros hacer crecer, es una relación que se aprende a través de la lectura de la palabra del Señor, y es una relación que se establece a través de la oración que nosotros llevamos a cabo día a día, aunque sea para orar por un enfermo que tengamos. Es una forma de hacerlo, es una forma de relacionarnos con Él, es una forma en la cual nosotros podemos crecer y decir, Señor, yo dependo de ti porque ya llegué al límite de mis fuerzas. Él no alcanzaba a llegar al límite de sus fuerzas. Cuando después del tiempo que está trabajando con su suegro Labán, después de aquellos 14 primeros años, todavía trabaja 6 años más con su suegro para poderse hacer de una fortuna para poder sostener a su familia. En este tiempo vuelve a hacer trampas, ¿sí? Porque si ustedes leen la historia, él hacía trampas para poder obtener los cabritos de diferentes tipos y tonos, ¿sí? Porque había quedado con su suegro que iba a conseguirse nada más los rayaditos, los manchaditos y los pintitos, ¿sí? Y a él le iba a dar todos los demás, le iba a dar los blanquitos, los que estuvieran limpiecitos, y chivos pues estaban hablando, o de borregos. Y entonces le empieza a hacer trampas con eso también, y empieza a crecerle el rebaño a Jacob, no por las trampas que hacía, y eso él no lo entendía eso. Él pensaba que era por eso, por lo que estaba prosperando. No era por eso, era porque la mano del Señor estaba acompañándolo en todo momento, independientemente de cómo se comportara, porque había una promesa en él, como existe una promesa en cada uno de nosotros, ¿sí? Esa promesa nosotros no la podemos romper. Nos podemos comportar como un tramposo, como un Jacob, pero no dejamos de ser un hijo de Dios que está bajo la sombra y bajo la mano del Señor, ¿sí? Lo vemos huyendo de su suegro, otra vez, lo encontramos huyendo de su suegro, porque dice que empezó a verlo mal, y él se empezó a sentir como rechazado por su suegro, ¿sí? Y por los hermanos de sus mujeres, ¿sí? Y sí, estos
me van a dar cuello, me van a quitar a mis hijos, se van a quedar con mis esposas y se van a quedar con toda la riqueza que ha acumulado. Y entonces él sale huyendo y Raquel se roba unos estatuillas que eran de Labán, de su padre. Y tal parece que le importaban mucho las estatuillas a Labán. No era por eso. La razón por la que salió disparado a buscarlo después de darse cuenta que se le habían perdido fue porque las estatuillas representaban la herencia de lo que él poseía. Y entonces el que las tuviera podía reclamar la herencia de Labán. Por eso Labán sale con sus hijos a buscarlo y a decirle, oye, me robaste, ¿sí? Te robaste mi herencia, me robaste todo lo que representa lo que yo voy a entregar como herencia a mis hijos. Por eso lo fue a perseguir y se tardó días en alcanzarlo, ¿sí? Ya cuando lo alcanza, el Señor le dice el Señor a Labán, ten mucho cuidado de hablarle desacomedidamente a este hombre. Pues Labán era un creyente también, ¿sí? Era un hebreo, era una persona que también conocía de Dios. Entonces cuando le habla de esa manera, dice, yo le iba a poner unos moquetazos y me acaban de advertir que tenga mucho cuidado. Y no cualquier persona, me lo dijo el gigante de Israel, ¿sí? El rey de los reyes, el señor de los señores, me dijo que no le hablara desacomedidamente. Entonces llega y le empieza a interrogar. Y finalmente hacen su paz, levantan un majano, un montón de piedras. Dicen, tú no vas a pasar contra mí de esta marca que ponemos, y yo no voy a pasar contra ti de esta marca que ponemos, ¿sí? No, ni tú vas a venir en contra mí a atacarme, ni yo voy a ir en contra tuya a atacarte. Esto va a ser el memorial que vamos a poner aquí para que no nos vayamos a dañar uno al otro. Ok. Pero todavía tenía el problema de que su hermano le había advertido que cuando lo viera lo iba a matar. Entonces imagínense ustedes cómo se sentía. Con su esposa, con sus hijos, ¿sí? Con sus esposas, con sus hijos. Un montón de gente que iba caminando con él y sabiendo que lo estaban esperando allá adelante para cortarle el cuello. Porque su hermano se le advirtió. ¿Sí? Le dijo, en cuanto mi padre muera, dice, te voy a matar. Y es cuando tiene ese sueño en Peniel, ¿sí? Peniel quiere decir rostro de Dios. En ese sueño, él, o en esta visión, o sueño-visión, o en esta experiencia que tiene él ve el rostro de Dios, ¿sí? Y él pelea con Dios. Y pelea con Dios toda la noche. Hasta que en la mañana el Señor le dice, déjame ir porque ya viene el día. Y le dice, no te dejo ir hasta que me bendigas. Y es cuando el Señor agarra y le toca el muslo, ¿sí? Y lo deja cojo o rengo o caminando, ¿sí? Porque se le había contraído el músculo, ¿sí? En donde lo tocó el Señor. Y esta experiencia le cambia la vida a él. Lo cambia, haga de cuenta que lo hace dar un giro de 180 grados porque se da cuenta de que el poder, de que la relación era precisamente en esa experiencia. Y que esa experiencia él había rechazado siempre, a pesar de que 20 años antes el Señor se lo había mostrado ya, ¿sí? Y que a pesar de que cuando nació había una promesa de que él iba a ser al que sirviera a su hermano, ¿sí? Y eso no lo creyó. Tuvieron que pasar, no sé, 60 años tal vez, para que se diera cuenta de que todo el tiempo había huido de Dios, de que todo ese tiempo se había mantenido escondido de Dios, ¿sí? Y de que hasta que el Señor lo bendice y le cambia el nombre. Le dice, y ya no te vas a llamar más Jacob, le dice.
ahora te vas a llamar Israel. Porque Israel significa príncipe de Dios. Y ahora eres un príncipe de Dios, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué somos? Somos hijos de Dios. ¿Qué somos? Somos hijos del rey. ¿Qué somos? Somos príncipes también, ¿sí? Hagan de cuenta que como si nuestro segundo apellido, nuestro primer apellido fuera fulano de tal Israel, ¿sí? Que fuera nuestro apellido, digamos, que nos sigue y que lo tenemos ahí, que no nos lo podemos quitar, ¿sí? Somos Israel. Somos Israel. ¿Por qué? Porque somos príncipes del Señor también. Somos alguien que el Señor escogió como su hijo, ¿sí? Somos adoptivos si usted quiere, pero somos sus hijos. Y somos sus hijos adoptivos, porque el Señor nada más tiene un hijo, ¿sí? El unigénito de Dios, ¿sí? Nosotros somos los hijos adoptivos de Dios, ¿sí? Nosotros, el Señor nos adoptó diciendo que nos dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios, que nos dio el privilegio de tener el derecho de ser llamados hijos de Dios, a causa de que creemos. Eso fue lo que le pasó exactamente lo que le pasó a Jacob. En ese momento Jacob se convierte en un creyente. Si ustedes leen la escritura o si ustedes siguen leyendo la historia después de Jacob, de ahí en adelante Jacob nunca más volvió a hacer trampas. Nunca más tuvo el comportamiento que había tenido hasta entonces. De ahí en adelante se comportó como una persona recta, se comportó como una persona que amaba a Dios, se comportó como un verdadero creyente, ¿sí? Para él ya no era suficiente el hecho de haber nacido en una casa en donde eran creyentes, el haber estado en una relación con el padre de la fe, digamos que era Abraham, a quien había conocido, de haber estado en una relación con su padre que se había ofrecido voluntariamente para ser sacrificado, en aras, digamos, del mandato de Dios, y él estuvo dispuesto a rechazar todo eso, a no querer saber nada de esas cosas. Estoy seguro que razonaba y pensaba, no, yo puedo todo por mi cuenta, yo no necesito de Dios. Esto de Dios es un cuento, ¿sí? Hasta que tiene las experiencias de Betel y la experiencia de Peniel, ¿sí? En la experiencia de Peniel él cambia, él se transforma a un verdadero creyente. Nosotros, como hijos de Dios, estamos también sujetos a esas experiencias, ¿sí? También podemos soñar con Dios, también podemos pelear con Dios, ¿sí? Y el problema de pelear con Dios es que de todas maneras nosotros nos podemos a pelear con Él y nos va a ganar. De todas nos va a ganar, ¿sí? El problema es que no establecemos una pelea con Dios, porque lo hacemos, y estoy seguro que lo hicimos cada uno de nosotros porque estábamos en un conflicto, en una crisis, en algo que nos arrimó al Señor y que nos dijo, yo necesito de Dios, porque de otra manera no soporto esta crisis, no puedo salir de ella, ¿sí? Estoy seguro que muchos que vienen al Señor lo hacen a través de crisis, por miedo, porque se sienten rechazados, por la razón que usted quiera, pero buscan al Señor a causa de la crisis en la que se encuentran. Y en este caso, esto fue lo que le pasó precisamente a Jacob. Entró en una crisis, temor, era miedo, era pánico el que le tenía a su hermano, y era pánico por su familia. Él tenía miedo de que su hermano agarrara y matara a su familia como venganza por lo que le había hecho, robarle la primogenitura o cambiarle la primogenitura y luego quitarle la bendición de su padre, ¿sí? Porque su padre le dice, cuando él le reclama a su padre, le dice, es que ya lo bendije, ¿sí? Tu bendición ya se la di a él, ya no puedo cambiarla. Sí, te voy a dar una bendición, pero va a ser de segunda, ¿sí? Fíjense lo que hace él mismo más adelante con los hijos de José. Cuando vemos la historia, cuando él se reúne o se reconcilia o cuando reencuentra a José, ellos se van a vivir a Egipto. Y ya muy viejo, en la cama, ya ciego, ya no veía, ¿sí? Ya tenía más de, no sé, como más de 120 años, ¿sí?
estaba ya muy viejo, ya no veía, dice, sus ojos ya no tenían luz, dice. Entra José a la recámara en donde él estaba y le avisan a Israel o a Jacob, ahí está José tu hijo. Y entonces él con todo esfuerzo se sienta en la cama, ¿sí? Y entonces entra José y empieza a platicar con él y le dice, qué bueno que viniste a verme, me da mucho gusto oír de ti y todo esto, dice, y estoy bendecido, le dice, porque te volví a encontrar, porque yo pensé que estabas muerto, ¿sí? Y le dice, ¿quiénes son esos dos que están contigo? Porque tal vez veía nada más como sombras, ¿sí? Son mis hijos, le dice, son Efraín y Manasés, o son Manasés y Efraín. Y entonces le dice, acércamelos. Y estaba en la cama y se los pone entre las piernas y los abraza a los dos. Luego una vez que hace eso, los separa y le pone la mano encima a uno y le pone la mano encima al otro y los bendice. Y entonces, cuando lo empieza a bendecir, él había puesto la mano derecha sobre Efraín y la mano izquierda sobre Manasés. Y debió haber sido al revés, ¿sí? ¿Ok? Entonces, lo que trata de hacer José es cambiar precisamente las manos y decir, no papi, no es así, no es por ahí la cosa. Estás haciéndolo al revés, estás bendiciendo a Efraín y estás poniéndole la mano izquierda a Manasés, y Manasés es el primogénito. Le dice Jacob, yo sé lo que estoy haciendo, le dice. No me digas, yo sé lo que estoy haciendo. Entonces bendice a Efraín, al menor, diciéndole que él será príncipe de millares, le dice, de decenas de millares, ¿sí? Y que el mundo se va a poblar con su descendencia. Fíjense la bendición sota que le da, ¿sí? Y al otro le dice, y tú vas a ser príncipe de millares, nada más. ¿A qué le dice? Serás príncipe de decenas de millares, y al otro le dices, tú serás príncipe de millares. También tú tendrás descendencia, pero no como la va a tener Efraín. Nosotros somos esa descendencia de Efraín somos nosotros. Nosotros somos esa descendencia que fue bendecida por aquel hombre ciego, moribundo, llamado Jacob, un suplantador, tramposo, convertido, ¿sí? al Señor, y que en esa conversión, fíjese, él transforma su vida. Ahora, siempre me ha llamado la atención en la Escritura que el Señor le hable a Jacob y también le hable a Israel. Dice Jacob, mi pueblo, e Israel, también mi heredad. ¿Por qué utiliza los dos nombres? ¿Cuál es la razón por la que dice, por amor a tus padres no te he destruido, Jacob? O por las promesas que le hice a tus padres, no he venido en contra tuya, no me he deshecho de ti, ¿sí? Te he preservado, Jacob, por las promesas. Y a Israel le da otras promesas. Entonces, como que quien está viendo la historia de Jacob y de Israel como una sola persona, nosotros nos desviamos a veces en considerar en qué momento le está hablando a uno y en qué momento le está hablando al otro. Cuando le habla a Jacob, muchas veces le habla como nación y le dice Jacob, Israel, ¿sí? Como nación. Pero cuando le habla como creyente, le dice incrédulo, creyente. ¿Sí? Esa es la diferencia. Incrédulo Jacob, creyente Israel. ¿Sí? Las promesas que le hace a uno y al otro, ¿sí? Son casi parecidas como nación, pero no como pueblo de su herencia, ¿sí? Porque a Israel el Señor le promete que estará con él en las alturas. A Jacob le dice que le dará la tierra. Dice, esta tierra será para ti, para tu descendencia. Y tú, Israel, morarás conmigo en las alturas. Dice, bueno, Señor, decídete.
¿van a estar en Medio Oriente o se van a ir a las alturas? ¿Qué es lo que van a hacer? No, es que son dos pueblos distintos, ¿sí? Un pueblo es Jacob, un pueblo es el incrédulo, un pueblo es al que se les ha dado las promesas, pero que se han conservado fríos, tibios delante del Señor. Y otro pueblo es el pueblo creyente, el pueblo obediente, el pueblo que sí le sigue al Señor, el pueblo al que no le interesa si le explican bien o le explican mal esto, ¿sí? Estoy seguro que mucha gente se empieza a preguntar o se hace la interrogación si lo que estamos nosotros diciendo no será una calentura de nuestra cabeza cuando hablamos de uno y del otro. Y la verdad no lo es, porque si nosotros vemos la historia, el Señor puso mucho énfasis en tratar de hacer una división entre lo que era Jacob por un lado y entre lo que era Israel por otro lado. Inclusive lo bendice en ese momento diciéndole, ya no será más tu nombre Jacob, ahora te llamarás Israel. Y cuando lo hace así, nosotros lo vemos otra vez hablándole a Jacob como si fuera Jacob. Dice, Señor, por fin, ¿qué es lo que estás diciendo? Si dijiste que le ibas a cambiar el nombre, ¿por qué conservas el nombre a través del tiempo? ¿Por qué sigues hablándole a Jacob? ¿Por qué sigues reconviniendo, digamos, a Jacob, diciéndole a Jacob que se arrepiente y diciéndole que no lo has destruido a causa de las promesas que le hiciste a sus padres? ¿Sí? ¿Por qué estás hablando de este pueblo como si fuera un pueblo al que tú mismo le cambiaste el nombre y le pusiste Israel? Dice el Señor, no, es que no todos son Israel. Israel se llama la nación, pero la verdadera nación de Israel es una nación de creyentes en el Señor. Gentes que pueden buscar las herencias de Jacob, pero no pueden ser Jacob porque Jacob es una etnia, ¿sí? Jacob es una nación, es un pueblo. Israel es una nación espiritual, es una nación única, es una nación de hijos de Dios, es una nación de príncipes, es una nación de herederos, es una nación que está bajo una promesa gigantesca de parte del Señor que nadie puede cambiar y que no existe forma de que sea quitada. La gente se puede cambiar de ser un Israel en este momento a convertirse en un Jacob, ¿sí? ¿Por qué? Porque se convierte de una persona obediente en un tibio o en un frío delante del Señor. ¿Por qué? Porque ya le enfadaron las cosas de Dios, porque ya no le atraen, porque ya no le gustan. ¿Y qué es lo que pasa? Lo único que hace es cambiar su nacionalidad otra vez y regresarse a ser aquel incrédulo, aquel idólatra que fue convertido precisamente, que venía de una casa de creyentes y que se había comportado como un incrédulo absoluto. Eso es lo que muchos de nosotros hemos hecho, ¿sí? A veces nosotros nos hemos comportado como incrédulos absolutos, a pesar de que nosotros estamos en una casa de creyentes. Esta es una casa de creyentes, hermanos. ¿Sí? Nosotros, y no es una casa de creyentes porque nosotros lo decimos, es una casa de creyentes porque nosotros nos comportamos como tales. Es una casa de creyentes porque nosotros le creemos al Señor. Es una casa de creyentes porque nosotros también luchamos contra el Señor y el Señor nos bendijo. Luchamos contra el Señor y el Señor también nos dice, ya no será más tu nombre Jacob, ahora te vas a llamar Israel de aquí en adelante, ¿sí? Y ese es el nombre que nos dio. Esa es la forma en la que nosotros vivimos delante del Señor. Es la manera en la que nosotros debemos de comportarnos delante del Señor, como si fuéramos un Israel de aquí en adelante, como si el nombre se nos hubiera quitado, como si hubiéramos nosotros nacido de nuevo, como el Señor decía, ¿sí? Haga de cuenta que en el tiempo del Señor Jesús, el Señor Jesús les decía a las gentes, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque hasta ahora has sido un Jacob. Si tú no naces de nuevo, tú no puedes llegar a ser un Israel. En ese momento nació Israel, en ese momento, en su momento de lucha, en ese momento de oscuridad, en ese momento de pelea, fue cuando nació verdaderamente el creyente. ¿Sí? Fíjese lo que nos cuesta a nosotros muchas veces convertirnos en creyentes. Tenemos que dejar amigos, a veces. Tenemos que renunciar a fiestas, tenemos que renunciar
a bautismos, tenemos que renunciar a bodas, tenemos que renunciar a bailes, tenemos que renunciar a borracheras, tenemos que renunciar a orgías, tenemos que renunciar a una bola de cosas para poder ser otra vez, para poder convertirnos en un Israel. Tiene que haber una lucha de nosotros mismos con nuestra propia naturaleza, para que esa naturaleza cambie, para que esa naturaleza regrese al Señor, para que esa naturaleza sea una naturaleza nueva, una nueva criatura, una nueva creación, ¿sí? No basta con el hecho de que nosotros nos sentemos aquí teniendo la misma naturaleza de antes. ¿Por qué? Porque era lo mismo que Jacob viviendo en su casa. Estaba en medio de un ambiente de creyentes y él era un incrédulo. ¿De qué le servía entonces estar metido dentro de un lugar que podía llamarse la iglesia del Señor en la tierra, cuando esta persona estaba incrustada en esa iglesia del Señor en la tierra, siendo un incrédulo, y el Señor lo aceptaba? Porque las promesas que el Señor da son promesas eternas. Yo no sé cómo le hace el Señor, ¿sí? A veces nosotros somos un poquito más bravos con el comportamiento de la gente. Decimos, ay Señor, yo te lo hubieras echado, Señor, ¿sí? ¿Cuál es el problema? ¿Qué te cuesta? ¿Sí? Pero la misericordia del Señor va más allá. Inclusive, recuerden la historia de Jonás, ¿sí? Jonás le dice, oye, ¿para qué quieres que le vaya y le hable a este pueblo si lo vas a perdonar? Siempre lo haces y siempre me haces quedar mal. ¿Sí? Y el Señor le dice, hey, tú no los hiciste. Tú no puedes decirme que deje yo de tener misericordia por lo que es mi creación, ¿sí? Nosotros somos creación de Dios. Y hasta el último instante, hermanos, hasta el último momento, el Señor va a luchar por nosotros. Pero no se confíe. Nosotros tenemos también que luchar con Dios, ¿sí? No se confíe, tenemos que luchar con nuestra naturaleza. Tenemos que luchar con nuestra historia, tenemos que luchar con nuestros propios pecados, tenemos que regresar otra vez al Señor, porque de otra manera nosotros seguimos siendo el Jacob renuente, sacándole la vuelta a Dios, teniendo experiencias con Dios que no le importan, que no le sirven para nada y que lo único que tienen es historia para él, porque eso era lo que era para él Betel, una historia nada más. No le cambió nada en absoluto su vida. No fue y le dijo a Labán, acabo de tener una experiencia en donde vi una escalera de Dios con ángeles subiendo y bajando a la tierra y sirviéndome y haciéndome una persona especial. Para nada, ¿sí? Él llegó siendo la misma persona. Esa experiencia a él no le sirvió, ¿sí? 20 años tuvieron que pasar para que tuviera una experiencia nueva en Peniel. 20 años tuvieron que pasar. 20 años lo esperó el Señor. 20 años el Señor estuvo esperando que él se acercara que se presentaran las condiciones adecuadas para que Jacob se relacionara con Dios y le dijera en una noche, te necesito, porque yo no puedo irme en contra de mi hermano, me va a ganar, me mandó un ejército de 400 gentes, nosotros somos apenas 3 gentes con familias y con niños, me va a hacer pedazos. Te necesito, porque no tengo para dónde hacerme, le dice. Y es cuando el Señor le dice, vaya, después de 20 años, ¿sí? Por fin te acuerdas de que necesitas de mi ayuda. Durante 20 años jamás te acordaste de eso. Estoy seguro que si se acuerda, si hubiera tenido la experiencia de Betel, y esa experiencia le hubiera marcado algo a Jacob, Lea no hubiera existido, hermanos. Pero fíjese que el Señor lo permitió, porque de Lea nació Judá, ¿sí? Y Judá representó el cetro de Israel. Fue el 4.º hijo de Lea, ¿sí? De la primera esposa. De la segunda esposa tiene a José y a Benjamín. Chistoso la promesa la bendición que le da a Benjamín, ¿sí? ¿Sabe cómo se llama el primer ministro de Israel, verdad? Se llama Benjamín Netanyahu, ¿sí?
Mi esposa me estaba diciendo la otra vez sobre lo que significaba el apellido, ¿sí? Que era traído de Dios, algo así, ¿verdad? Que era, ¿cómo? Dado por Dios, ¿sí? Bueno, quiero que me pongas Deuteronomio 33:4, por favor. Y quiero que vea la promesa que le hace, ¿sí? No está ahí, perdón. Cuando dice, cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob, ¿sí? La ley le fue dada a Jacob, ¿sí? Ok. La ley le fue dada a Jacob porque estaba estableciendo una nación. Quiero que te vayas hasta el 28 y 29, ¿sí? Del mismo 33. Dice, e Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino, también sus cielos destilarán rocío, bienaventurado tú, oh Israel, quien como tu pueblo salvo por Jehová, escudo de su socorro y espada de tu triunfo, así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Fíjese a quién le dice, esto se lo dice a Israel. ¿Sí? O sea, había una promesa que se establecía para un lado y para el otro. Ponme Génesis 49:27. Ahora fíjese lo que le dice, la bendición que le da a Benjamín. Dice, Benjamín es lobo arrebatador, ¿sí? Esta es la bendición que le da Jacob o Israel a Benjamín. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Me llamó mucho la atención la bendición que le dio, porque haga de cuenta que nosotros estamos viviendo el segundo periodo de la historia de Benjamín Netanyahu, ¿sí? Y haga de cuenta que estamos viendo eso. En la mañana se come a la presa y en la tarde, que es lo que está viviendo ahora, dice, va a repartir los despojos. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sé, pero las promesas, las bendiciones, la forma de hablar de la Escritura tiene un propósito. Y ese propósito es para advertirnos a nosotros lo que está pasando o lo que va a pasar en el mundo. Éxodo 19:3. Dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Otra vez, le habla a una casa y luego le habla a hijos de esa casa, ¿sí? Que hace una diferencia. No todos son iguales, no todo Jacob es Israel y no todo Israel es Jacob, ¿sí? Porque nosotros no somos Jacob, nosotros somos Efraín. ¿Ok? ¿De acuerdo? Nosotros somos la descendencia de Efraín, la descendencia de la promesa de Dios a Efraín precisamente, a aquel segundo hijo de José, ¿sí? A quien el Señor, Jacob le puso la mano derecha y lo bendijo diciéndole, tú de tus lomos saldrán naciones, le dice, y tú serás cabeza de cientos de millares, le dice. Fíjese la bendición, al otro le dice, tú vas a ser cabeza de millares, ¿sí? Pero a le pone la mano y diciendo, tú vas a ser cabeza de naciones y tú serás, de tus lomos saldrán cientos de millares. Que estaba diferente. Iba a tener más hijos Efraín que Manasés. No era esa la causa. La causa es que dentro del plan de Dios, el mundo se fue evolucionando de tal manera que tal vez todos los que estamos aquí porque nosotros oímos la voz del Señor y porque la voz del Señor se metió dentro de una parte en nuestro corazón que estaba hecha para Él y que estaba preparada desde de antemano para Él. El Señor entró como si fuera una pieza de
de un rompecabezas en nuestro corazón y llenó una parte, un hueco que nada más podía llenar, que nadie más podía llenar. ¿Sí? ¿De acuerdo, hermanos? Pero no seamos el Jacob renuente y rebelde y insensible, digamos, y sin importarle lo que pase con las cosas de Dios. Debemos nosotros de ser personas que estén interesadas en lo que está pasando en el mundo, porque lo que está pasando en el mundo ahora, hermanos, va a determinar nuestra herencia. Y la forma en la que nosotros veamos los acontecimientos mundiales, lo que está ocurriendo alrededor nuestro, lo que está ocurriendo en Medio Oriente, el comportamiento que está teniendo el presidente de Estados Unidos con Israel, todo eso va a tener consecuencias mundiales, ¿sí? Si no lo saben, cuando eligieron al presidente de Irán, en ese momento el presidente Obama agarró el teléfono y le habló para felicitarlo. Cuando pusieron al de Egipto, inmediatamente agarró el teléfono para felicitarlo. Cuando ocurrieron, digamos, cuando fue reelecto Putin, también agarró el teléfono para felicitarlo. Cuando reeligen a Netanyahu, se tardó y se tardó. Se echó todavía el senador Rubio de Florida, un republicano de Florida, un discurso llamándole la atención, diciendo cómo es posible que la Casa Blanca no esté considerando lo que está pasando en Israel en medio de enemigos alrededor. Dice que son nuestros únicos aliados y este tipo en la Casa Blanca no se ha tomado la molestia de hablarle por teléfono para felicitarlo. Después le habla por teléfono, dice cómo se están moviendo las cosas en la política. Le habla por teléfono y le dice que tienen que revisar la política que Estados Unidos ha tenido con Israel, porque lo que quiere hacer es regresarlo a las fronteras del 67, que estaban así cerraditas y que no había forma de defenderlas. Y Netanyahu le dijo que no me vas a regresar a las fronteras indefendibles. Le dijo, me voy a quedar así, contra ti, contra quien sea, me voy a quedar como estoy. ¿Sí? Porque quiere que le regresen Jerusalén, porque están demandando que Jerusalén es de los palestinos. Están demandándolo. Jerusalén fue una ciudad que fundó el rey David. Y al rey David le costó su dinero comprar el monte en donde pusieron ahí la ermita. Él se la compró a Arauna Jebuseo. ¿Sí? Le dijo, yo no voy a hacer nada por mi Dios que no me cueste, porque se lo iba a regalar. Sí, el terreno, le dice, no, regalitos no quiero, yo no voy a hacerle nada a mi Señor que no me cueste, le dijo el rey David, ¿sí? Y se lo compró, de manera que ese terreno le pertenece a ellos, si usted quiere, por herencia de compraventa. Y sin embargo, tienen metida la ermita ahí, de Al-Aqsa, ¿sí? O la ermita de Omar, o ¿cómo se? El domo, pues. Vemos nosotros pues que en la historia, digamos, la forma en la que es narrada, la manera en la que se relata la historia, no solamente lo hace para entretenernos, no solamente lo hace para que nosotros tengamos algo que leer cuando tenemos insomnio, lo hace con el propósito de que nosotros entendamos cuál es nuestra naturaleza. ¿Cómo estamos formados? ¿Sí? Porque la Escritura es como nuestro manual de fabricante. Nos dice cómo estamos formados. Dice, así te comportas tú. Exactamente eres igual. Tienes que tener una experiencia con el Señor. Tienes que tener una experiencia con Dios. Y estás esperando que si no has tenido esa experiencia, vas a tener que sufrir una crisis para poder tener esa experiencia. No te esperes a la crisis. Que muchas gentes esperan a tener la crisis para acercarse al Señor. Llegan desconsolados, llorando, deshechos en lágrimas, porque tienen una crisis y porque no tienen solución, porque no saben qué hacer. Y entonces es cuando acuden al Señor, hasta que viene la crisis. Y antes, cuando eran los tiempos de
de la voluntad, y eran los tiempos de la felicidad, y eran los tiempos de color rosa, ¿por qué no te acercaste al Señor entonces? Esa es una pregunta que nos hacemos siempre. ¿Sí? Todos nosotros hemos muchas veces tenido que pasar por crisis para poder acercarnos al Señor. Tenemos que tener una crisis de conciencia, tenemos que tener una crisis social, hasta crisis financieras tenemos que tener para acercarnos al Señor y decir, Señor, estoy en la cárcel, ¿cómo le hago para salir? ¿Sí? Estoy metido aquí en la cárcel injustamente, sácame de la cárcel, Señor. Entonces el Señor dice, bueno, pues tenías que entrar en la cárcel para acordarte de mí. Qué bueno, te acordaste de mí estando en la cárcel. Tenías que estar en la pobreza y en la miseria para acordarte de mí. Qué bueno, te acordaste de mí. Qué bueno, te voy a perdonar de todas maneras, porque sigues siendo mi Jacob, ¿sí? Tú sigues siendo mi Jacob, a quien amo y a quien espero y a quien estoy con los brazos abiertos, como el Señor en la cruz diciendo, venid a mí todos los trabajados y cansados y yo os haré descansar. ¿Sí? Venid a mí, dice el Señor. Y eso es lo que hacemos muchas veces, vamos al Señor cuando estamos trabajados y cansados, y Él es el que nos hace descansar, Él es el que nos abre los brazos, y Él es el que nos dice que acepta nuestra rendición y acepta nuestra entrega. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les bendiga como Jacob y que Dios les bendiga como Israel. Dios les guarde.